Bienvenidos al programa Hablemos Claro. Estamos en nuestro estudio de las 7 edades de la iglesia. Hemos visto la presentación, hemos avanzado y ya hemos tocado 3 problemas respecto a la doctrina de las 7 edades de la iglesia. Hoy estaremos avanzando y abordando el cuarto problema. El cuarto problema es aquel que dice de que las 7 edades de la iglesia es una, le llaman una lectura forzada. Hablan de que el hermano Branham está forzando a la gente a creer cierta parte de la historia, pero como bien el pastor Mervis Carrasco de Venezuela nos va a enfocar, estaremos viendo cómo el hermano Branham nos presentó un estudio completo de la iglesia de Jesucristo, y a la par nos presentó la iglesia falsa a través de las 7 de la iglesia, y nos fue llevando. De hecho, porque William Branham, el profeta, se movió en el dispensionalismo, como el que presentó John Nelson Darby, como lo presentó Scofield, que hace referencias bíblicas y que fue el que nos ayudó a resolver el problema número 3 de la vez pasada. Hermano Branham presenta nociones bíblicas acerca de 7 iglesias de Asia Menor, un libro de la revelación de Jesucristo, donde presenta la iglesia. El hermano Branham habla acerca de esta enseñanza de distribución de tiempos de las iglesias en edades, y usted puede consultar a historiadores como Darby, como Scofield, para tener Clarence Larkin, que fue referencia del hermano Branham en el estudio de estas 7 edades de la iglesia. 7 edades de la iglesia que nos presentan la doctrina de la iglesia de Dios. Por eso yo considero que este libro, yo le llamo el libro de la columna vertebral de la doctrina de Cristo, porque en ella se nos enseña la doctrina y se hace corrección en el libro de las 7 edades a ciertos errores o ciertas cosas que en el oscurantismo o en las edades denominacionales se malinterpretaron. Entonces el profeta en este libro de las 7 edades de la iglesia, a través de ir edad, tiempo por tiempo, él va relatando, mostrándonos la cronología, mostrándonos el tiempo en edades. Son 7 edades de la iglesia que revelan a Jesucristo dentro de la iglesia de su propia iglesia. Por lo que importante es que veamos que la presentación de la historia que hace el hermano Branham es completa en el sentido de la corrección que él presenta. Él presenta 7 edades: Efeso del 53 al 170, Esmirna del 170 al 312, Pérgamo del 312 al 606, Tiátira del 606 a 1520, Sardis de 1520 a 1750, Filadelfia de 1750 a 1906, y la Odisea, que es de los 1906 hasta el rapto de la iglesia. Para cada edad Dios ubicó porque le fue revelado, y esta parte, si usted ve por ejemplo el trabajo de Larkins, está incompleto, él no tiene mensajeros, pero al hermano Branham le fue dado, dijo, y por revelación
7 mensajeros. Ahora, y en la cuarta edad colocó a Colombo. Por lo que, a pesar de que las fechas no cuadran, yo dije, por esta razón creo yo de que Colombo sí vivió en la edad de Teatira. Por lo que avanzamos en este estudio con el pastor Mervis Carrasco, a quien hemos invitado nuevamente para que podamos tener este avance en el estudio. Bienvenido, pastor Mervis Carrasco. Adelante. Muy buenas tardes, hermano Eve. Dios te bendiga. Como siempre hemos dicho, ¿verdad? Un honor, un privilegio estar en el programa Hablemos Claro. Que Dios nos está hablando claro sobre las 7 edades, ¿verdad? Como las trajo el primer mensajero que fue apóstol a nosotros los gentiles, que fue el apóstol Pablo. El Pablo, ¿verdad? Dice que en Hebreo 10:1 la ley siendo sombra de lo viene venidero, no la imagen misma. Pablo habla de que para el tiempo del fin, ¿verdad? Tendríamos la imagen misma. Vemos que el Pablo, ¿verdad? Como fue el primer mensajero a nosotros los gentiles, él lo muestra en sombras y figuras, como dice en Hebreo 10:1 y Hebreo 8:5, ¿no? Que son figuras de lo que iba a venir en el tiempo del fin, ¿no? Como siempre hemos dicho que Génesis significa principio, significa origen, creación, significa semilla y significa fe. Génesis 1:11 dice produzca cada árbol según su género. Y Apocalipsis significa revelación, significa quitando el velo, significa el tiempo del fin, significa fe también y significa cosecha. Apocalipsis 14:18 dice mete tu hoja aguda porque la uva está madura, ¿no? Y vemos que Apocalipsis es un libro simbólico, ¿verdad? Un libro de revelación. Del primer capítulo al último capítulo es un libro de revelación y es un libro de simbología, simbólico. Vemos que el Apocalipsis, ¿verdad? Se puede entender única y exclusivamente por revelación. Como dijimos en programas anteriores, ¿no? Que el diablo odia el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis, porque ahí se descubre el origen del diablo, y así lo dice el hermano Braja. Ahora sí hemos dicho, ¿verdad? En el programa que esto, para poderlo entender, la Biblia es Dios expresado en letras. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo, Juan 1:14 dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ves? Entonces el Juan 1:1 es el mismo Génesis 1, ¿no? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por medio de qué creó Dios los cielos y la tierra, por medio de la palabra, como dice en Hebreo 11:1, ¿verdad? Que la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, y que todo fue hecho por la palabra. Y como dice ahí también en Juan 1:3, ¿no? Que sin él nada de lo que fue hecho sería hecho. Entonces hemos venido diciendo en programas anteriores que Dios como Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. ¿Ve? El único que se le aplica la palabra eterno es a Dios, ¿no? Vemos que la palabra a Dios significa objeto de adoración, pero el único que se le aplica la palabra eterno es a Dios, porque en San Juan 5:24 él dijo, de cierto digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces vemos que Dios, ¿verdad? Se tuvo que crear un tabernáculo, un cuerpo, como siempre dice en Hebreo 10:5, ¿verdad? Que Dios se apropió un cuerpo. San Juan 2:19, el Señor dijo que en 3 días él rectificaría el templo, ¿verdad? En San Juan 2:19, San Juan 2:20 y 2:21, los escribas le dijeron, 46 años duró Salomón para construir este templo y tú en 3 días lo vas a edificar, ¿ves? Pero dice la Biblia que él hablaba del templo de su cuerpo, ¿ves? De su cuerpo, ¿no? Entonces la Biblia se lee de 3 formas: se lee simbólicamente, se lee poéticamente y se lee literalmente, no como la tenemos, literalmente, simbólicamente y poéticamente. Pero en estas 3 lecturas se necesita la intervención del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo para poderla entender, porque el conocimiento natural es una cosa y el conocimiento espiritual es otra, ¿no? Entonces vemos que en verdad que el grupo religioso, ¿no? Las religiones
no lo van a poder ver, no lo van a poder entender, porque si vemos la Biblia, dice en Mateo 13:13, dice viendo no ven y oyendo no oyen, no entienden. O sea que la palabra oír y ver espiritualmente es entender. Por eso el Señor le dice en Mateo 13:13 que por la vista natural o el oído natural no se puede entender las cosas de Dios, porque es una fe y fe de revelación. Vemos que las edades, ¿verdad?, aparecen desde Génesis hasta Apocalipsis, los 7 días en Génesis 2:1, ¿verdad?, en Génesis 2:2 y en Génesis 2:3, Dios descansa el séptimo día. No es un día literal de 24 o 12 horas, como dicen los del séptimo día. Es un día, era un día de 1000 años, como dice el Salmo 94, ¿ve? Que para Dios 1000 años es como el día de ayer que pasó. Y segunda de Pedro 3:8 dice que para Dios un día es como 1000 años, dice Pedro, ¿no? Es un día simbólico. Hemos venido hablando de lo que es la simbología de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Porque si vemos que es un día literal, entonces Dios quedaría mentiroso, porque en Génesis 2:16, 2:17, Dios le dijo, el día que comáis de ese árbol vas a morir, ¿no? No hablaba de un día literal de 12 horas. Ya hemos dicho que Matusalén duró 969 años, Adán 930 años, 950 años, ¿ve? Así sucesivamente, ¿no? Entonces también se habló en el programa anterior de que no existía la palabra edad en la Biblia, ¿no? Pero en Daniel 2:21 dice que Dios muda los tiempos y las edades. Salmo 90:10, ¿verdad? Dice que el 70 y lo más robusto es la edad de 70 a 80 años, lo más robusto de edad. Entonces sí se menciona la palabra edad, porque la palabra edad son tiempo. Entonces vemos que el Dios, ¿verdad?, que le pueda mostrar al individuo en estos 2000 años. Dios tiene 2 días lidiando con nosotros los gentiles. Si nosotros decimos, Dios tiene 2 días lidiando con nosotros los gentiles, muchos se van a ofender, se van a escandalizar porque lo ven literalmente. Tiene que ser espiritualmente. Y las edades vienen en figura, como dijimos allá en Levítico 23:36. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, al octavo día tendréis santa convocación. Que el octavo día es volver al primer día, y el primer día aquí es la eternidad, ¿ves? Volver al principio es volver a la eternidad. Por eso que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él dijo, en el principio no fue así. Siempre Él decía, en el principio no fue así. O sea, Él lo que estaba diciendo que en la eternidad no fue así, pues. En la eternidad no hubo hambruna, en la eternidad no hubo guerra, en la eternidad no hubo hambre, ¿ves? No hubo hambruna, no hubo guerra, no hubo enfermedades, no hubo pestilencia en el principio. En el principio el hombre no iba a morir. ¿Ves? Cuando Dios le dice en Génesis 1:27, Génesis 1:28 dice, reproduzcan y reproduzcanse, ¿ve? Y multiplíquese. El hombre no se iba a multiplicar por el acto sensual, el hombre se iba a multiplicar por la palabra, ¿ves? Así como nació Adán masculino y Adán femenino, ¿verdad? Como dice en Génesis 5:2, ambos se llamaban Adán. El hombre se iba a reproducir por la palabra. El primer hijo que iba a tener Adán masculino y Adán femenino era nuestro Señor Jesucristo. Él no vino por el sexo. En el programa anterior dijimos que hubieron 2 hombres que no vinieron por el sexo, que fue nuestro Señor, que fue Adán, y fue nuestro Señor Jesucristo, sin pecado concebido, como dicen los católicos. Entonces vemos que como usted decía ahí, ¿verdad?, marcando lo que son las 7 edades, aparecen de Génesis hasta Apocalipsis, como dice el apóstol Pablo, en sombra, en figura. Abraham allá también, ¿verdad?, en Génesis 17:12, al octavo día, Abraham circuncidaba a todo, ¿ves? A agua libre, hasta el mismo padre de la fe. En Génesis 17:24 se tuvo que circuncidar, ¿ves? El hermano Braja dice, allá era la circuncisión en la carne, ¿ves? Hoy en el corazón. Hoy están circuncidando de un pueblo, le está escribiendo su palabra en el corazón, como dice Jeremías 31:33, ¿no? Que Dios escribirá su palabra, y eso lo dice el apóstol Pablo. Pablo también dice en 2 Corintios capítulo 3, verso 2, que somos carta leída, ¿ves? Por todos los hombres. Nos lee el que no sabe leer y nos lee el que no sabe leer, porque aquí las cartas somos nosotros, y el testimonio que nosotros demos como cristianos, el mundo lo está viendo, ¿ves? Entonces ahí nosotros le hablamos al mundo, ¿ves? A través de nuestro testimonio. Por eso que dice que no caminó con el Señor 300 años y se fue y agradó a Dios, ¿ves? Y le agradó a Dios porque no dio un buen testimonio. Entonces vemos que Enoc también es figura de las 7 edades, porque dice Enoc séptimo, es séptimo de Adán. Entonces vemos por toda la Biblia el número 7, ¿no? Séptimo. Vemos en Zacarías 3:9, ¿verdad? Los 7 ojos, que eran los 7 mensajeros.
Vemos en Zacarías 4, ¿verdad? Las 7 lámparas que eran los 7 mensajeros. ¿Ves? Entonces vemos que si buscamos por toda la Biblia vamos a encontrar el número 7, 7, 7, 7. ¿Ves? Entonces ahí vemos que Dios, ¿verdad? Allá eran sombras, hoy es realidad, hoy es realidad. Entonces vemos que la historia, ¿verdad? La historia, en sí, como hemos venido hablando también, que la historia no es concluyente, ¿no? También hay muchos intérpretes de lo que es la historia, ¿no? Pero Dios ha traído un profeta a la escena y como hemos dicho, el tiempo de Dios es muy diferente al tiempo natural. San Juan 3:12 le dijo a Nicodemo, si yo he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis la celestial? Entonces, el de nosotros, ¿verdad?, es tener la mente de Cristo, como dice Pablo en 1 Corintios 2:16, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos que ver las cosas espiritualmente, discernir espiritualmente, ¿ves? Entonces, muchos hermanos nacionales, ¿verdad?, ellos no entienden, no pueden verlo porque son edades ajenas, aún, ¿verdad?, a veces cuando hablamos de edades, las edades naturales que han venido en estos 2000 años, por decirle algo, ¿verdad?, la edad antigua, la edad media, la edad contemporánea, la edad moderna, ¿ves? Son edades, ¿verdad?, que el mundo las ha puesto ahí, pero cuando uno habla de estas 7 edades, es ajena a ellos. ¿Qué es eso? 7 edades, 7 mensajeros, nunca hemos escuchado de eso. Que el cuarto Elías, no, eso era para Israel, ¿ves? Eso no es para nosotros los gentiles. No, la manifestación del Hijo del Hombre, no, la manifestación del Hijo del Hombre era Jesucristo, no era más nadie, no puede ver, no, la manifestación era Jesucristo, era un profeta para nosotros, ¿ves? La manifestación del Hijo del Hombre. Siempre recalcamos las 4 veces que ha venido el profeta Elías sobre la tierra. El primer libro de Reyes 17, Elías Estivita. Segundo libro es de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre Eliseo. La tercera vez que vino en Lucas 1:17 dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La cuarta vez que vino Malaquías 4:5, y aquí yo envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, ¿ves? Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En la predicación de Juan el Bautista, como dicen los hermanos nacionales, no se acabó el mundo en candela. Este mundo se va a acabar en candela, ¿no? Malaquías 4:1 dice, viene el día ardiente como un horno. Aún la ONU, ¿verdad?, dice que el calentamiento global es irreversible. O sea que ellos mismos están comprobando que la palabra de Dios cada día se cumple más, ¿no? Entonces vemos en 2 de Pedro 3:7 que los cielos y la tierra están guardados para el fuego. Ahora, esta es la predicación del cuarto Elías, es la predicación de la manifestación del Hijo del Hombre en un profeta, y es la predicación del séptimo mensajero. Ve, también Dios ha traído 7 mensajeros a la escena, como usted ahorita acaba de mencionar. Apocalipsis 1:20, ¿verdad? El misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 candeleros. Los 7 candeleros que dice, los 7 mensajeros que ha visto en las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 mensajeros, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Ya usted las mencionó empezando ahí, ¿verdad?, el tiempo que duró cada una, que muchos dicen que no es concluyente, como dice usted, porque la edad de Efesios, según Colombo, nace en el 521 y muere en el 597 y no cuadra, pero si Dios le dio esa fecha al profeta, como siempre hemos dicho, el profeta ve 3 cosas. El profeta ve el pasado, el presente y el futuro. Son 3 cosas que un profeta Pastor, fueron tomadas, las fechas fueron tomadas de los historiadores. Yo tengo una cita donde el hermano Branham tomó las fechas de los historiadores, pero la parte de revelación es la revelación de los 7 mensajeros. Entonces, cuando Dios le revela al hermano Branham los 7 mensajeros y coloca en la cuarta edad por revelación a Colombo, entonces, aunque las fechas que fueron tomadas de los historiadores no cuadren, o sea, para nosotros Colombo fue ubicado en esa edad, y para nosotros sí creemos de que vivió en esa edad, porque lo colocó el Espíritu Santo que reveló los 7 mensajeros, pero las fechas fueron tomadas de los historiadores. Adelante, pastor. Bueno, así como le estaba diciendo, ¿no? El apóstol Pablo dice, bueno, Romanos capítulo 3, verso 4, él dice, hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa. Aun cuando nosotros, como usted dice, como humanamente no cuadramos, pero si el profeta Dios se lo ubicó ahí, yo no puedo decir que no sea así.
¿Por qué? Porque fue Dios, porque Dios sí es concluyente, ¿no? Amén. La historia no es concluyente, pero la palabra de Dios es concluyente, porque correcto, aún el libro más antiguo, como siempre hemos dicho, es el libro más nuevo. Cada día amanece más vigente porque cada día se cumple la palabra de Dios. Cada día amanece más vigente que el WhatsApp, que el Internet, que Facebook, que YouTube, que Integra, que cualquier panorama o periódico en el mundo, porque cada día se cumple la palabra de Dios. Por eso en número 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. O sea, si nosotros creemos o no creemos, la palabra de Dios se va a cumplir. Y hemos visto por toda la historia que estos 7 mensajeros estuvieron en todo estos 2000 años. ¿Ves? Nadie lo puede negar, como dice usted. Ahora la fecha, bueno, la fecha la coloca. Si Dios dice que entró. Yo no soy, ¿quién soy yo? Que, como dice Pablo en Romanos 9:18 y 19, Pablo dice: ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Yo no puedo altercar con Dios. ¿Ves? Si Dios dice que es así, a mí me toca decir amén. ¿Por qué? Porque la historia no es concluyente. Ahora, es como el de nosotros es creer, y que el mundo no puede negar, aún los hermanos nacionales no pueden negar que estos 7 mensajeros vivieron y estuvieron aquí en la tierra. Ellos no pueden negarlo. Podrán decirnos que la fecha no cuadra, que esto, pero no podrán negar que estos 7 mensajeros estuvieron aquí en la tierra en estos 2000 años. ¿Ve? Y que fueron hombres que Dios usó grandemente. ¿Ve? Entonces el apóstol Pablo, ¿verdad?, en figura y en sombra la muestra, porque vemos todas las figuras de Génesis hasta Apocalipsis. Si buscamos detalladamente, ¿verdad?, 7 días, si buscamos el 7 días en la Biblia, vemos que Salomón en 7 años construyó el templo. Vemos que siempre vamos a ver el número 7. Sansón tenía 7 clinejas. ¿Ve? Y siempre, si uno se pone a escudriñar, a esmechar las escrituras, vamos a ver siempre 7, 7, 7 por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces vemos que el 8º día es el primer día, y es volver al principio, volver a la eternidad. Por eso que muchos hermanos no ven el tiempo que se está viviendo. Y es única y exclusivamente que Dios se lo puede dar por revelación al individuo. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 11:25-26: Te alabo, Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a tu pequeñito. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Entonces vemos que aún, ¿verdad?, ellos no pueden concluir, los hermanos no pueden ver, las denominaciones no pueden ver, porque ver es entender y oír es entender la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo en cada una de las edades: el que tenga oído oiga, ¿verdad? Apocalipsis 2:7 dice: el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y lo va repitiendo por todas las edades hasta Apocalipsis 3:22. El que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, aquí es un oído espiritual y es un ojo espiritual. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Por eso que la mayoría de las personas terminarán adorando a la Iglesia Católica, a las hijas, y muchos de este mensaje también se han desviado. Apocalipsis 13:8 dice: adoraron a la bestia, cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces vemos que muchos terminarán, ¿verdad?, aun cuando nosotros salimos a evangelizar, aun cuando nosotros estamos testificando, aun cuando nosotros estamos hablando, ¿verdad?, muchos terminarán adorando a la bestia, ¿ves?, a la bestia y a la imagen, que son como dice Apocalipsis 17:5, la gran ramera, ¿ves?, la madre de la ramera, ¿ves?, ahí están las hijas. Si ella es una madre, la Iglesia Católica es una madre, ella también es hija, ¿no? Porque, como dije en el programa anterior, ella empezó bien. Ella empezó llena del Espíritu Santo, ¿ves?, la Iglesia Católica, pero se ha desviado tanto que Dios la llama hoy la gran ramera, ¿ves? Igualito las hijas, ellas empiezan bien: metodista, bautista, pentecostal, luz del mundo, luterano, testigos de Jehová, mormones, todos empiezan bien, ¿ves? Pero se convierten en las hijas de la Iglesia Católica, ¿ves? Se convierten en una denominación, se convierten en un sistema, como dijo el hermano Braja. Hermano Braja dice: yo no estoy en contra de los hermanitos que están en los sistemas, yo estoy en contra del sistema, porque el sistema es el que los separa, el sistema es el que le pone la marca, como dicen muchos hermanos por ahí, ¿no?, que salen en Facebook, en YouTube, diciendo que le van a poner un chi, que le van a poner un chin a mano derecha, que le van a poner un chin a frente. No. Dios trajo un profeta a la escena y dijo: la doctrina, la marca de la bestia, la doctrina católica romana, que es la Trinidad, y es la que cree en la mayoría de las religiones. ¿Ve? Esa es la marca de la bestia. Rechazar el Espíritu Santo es aceptar la marca de la bestia. ¿Ve? La marca de la bestia
es el mismo diablo, ¿no? Porque aquí o somos sellados con el Espíritu Santo, ¿ve? O somos marcados con la marca de la bestia, que es incredulidad y que es fuera de la Biblia, porque todo aquel que tenga la marca de la bestia son doctrinas fuera de la Biblia. ¿Ves? No aparece un hombre o una mujer que se bautizó en los 3 títulos, no aparece una mujer profeta, una mujer apóstol, una mujer evangelista, una mujer pastora o una mujer maestra en la Biblia, o sea, hablando espiritualmente, no aparece una mujer sacerdotisa. ¿Ve? A lo contrario, Dios más bien le prohíbe, ¿no? Que también debemos de saber que mujer representa iglesia y mujer representa naciones también, representa iglesia y representa naciones, porque si leemos Apocalipsis 17, verso 18, dice que esta mujer gobierna sobre los reyes de la tierra, sobre naciones, ¿no? Y si leemos Apocalipsis 17, 15, ¿verdad? Dice las aguas donde se son pueblos, tú debes. Entonces, la mujer es un simbolismo de iglesia y es un simbolismo de naciones. Israel representa también a Noemí. ¿Ve? Israel representa a Noemí, que representa una nación. ¿Ve? Cuando Israel cayó en fornicación espiritual, Dios le manda a Osea para que Osea se case con las prostitutas, ¿no? Y dice, así está mi pueblo prostituido, porque debemos de saber que de Génesis hasta Apocalipsis, la mujer representa una iglesia, ¿no? Un simbolismo de una iglesia. Siempre le recordamos que en 1 Pedro 3:6 dice que las mujeres obedientes son hijas de Sara, ¿ve? Y las mujeres desobedientes son hijas de Esabe, hablando de las iglesias. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la mujer representa a la iglesia y representa naciones, ¿no? Vemos por la Biblia cuando Talía gobernaba a Israel, la hija de Esabe, que el hermano dice que era peor que la misma Esabe, ¿no? Entonces, en lo espiritual sucede lo mismo. Ya muchas denominaciones están superando a la hija, que es la iglesia católica, están más depravada que la misma madre, ¿no? Pero ambas son prostitutas espiritualmente, y muchos de este mensaje también se han desviado y terminarán en peor condición que la iglesia católica y que las denominaciones, ¿ves? Terminarán en peor condición porque se han desviado de la palabra, se han desviado del mensaje que Dios ha enviado. Por eso en San Juan 6:29 dice, la obra de Dios es que crea en el que Dios ha enviado. Dios ha enviado 7 mensajeros, Dios ha enviado el 4º Elías para nosotros los gentiles, ¿verdad? Y Dios ha enviado la manifestación del Hijo del Hombre, ya Dios la envió. Dios se llevó el cuerpo, la carne. ¿A dónde está la manifestación del Hijo del Hombre hoy? En la novia, Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Se fue al 4º Elías, pero queda Eliseo, ¿no? Eliseo se fue el primer día, quedó Eliseo de figura de la novia. Se fue Moisés, quedó Josué, figura de la novia, ¿ves? Se fue Apocalipsis 17, queda Apocalipsis 18 al 11. ¿Quién es esa? La novia. Es el mismo Cristo, pero la novia. El mismo Cristo, como dice Pablo en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Entonces vemos que ellos no pueden negar, como dice Pablo, en sombra y en figura, no pueden negar que Dios tiene 2 días lidiando con nosotros los gentiles. Es decir, 2 días son 2000 años que Dios tiene lidiando con nosotros los gentiles, ¿no? Porque son días simbólicos, como dicen en Oseas 6:2, que Dios después de 2 días le daría vida a Israel nuevamente, ¿verdad? Y después de 2000 años Dios escoge a Israel, que fue esparcido por todo el mundo, y los trae nuevamente a su tierra. Ahí está Israel, ¿ves? Se cumple en el año 1948, Isaías 66:8. En un día nacerá una nación, ¿ves? En un día nace nuevamente una nación, porque es palabra de Dios, Israel, ¿no? Entonces vemos que Israel era ya sombra y figura, y son realidades. Pablo habla del Israel natural y habla del Israel espiritual en Romanos 11, ¿no? Él dice que el Israel natural son los israelitas, el Israel espiritual son la novia. También figura de mujer, porque la novia representa a Sara, representa a Ruth, representa a Esther. Ve todas las mujeres obedientes: Sara, Ruth, Rebeca, Noemí, Hulda, Débora, Séfora, María, ve Ana. Todas esas mujeres obedientes representaron ¿a quién? A la novia. Y todas las mujeres desobedientes representan a la iglesia católica, que son hijas de la iglesia católica romana, que son las denominaciones, ¿no? ¿Quiénes fueron hijas de Isabel? Talía, Heroína, Salomé, Dalí, la mujer de Lot, la reina Bati. Todas estas mujeres eran figuras de las hijas de la iglesia católica. Entonces vemos que, ¿verdad? En estos 2000 años Dios tiene lidiando con nosotros los gentiles,
¿Ve? Porque Dios lidia con nosotros los gentiles individualmente y con Israel como nación, ¿verdad? Vamos a entrar aquí a la visión de Pasmo del libro rojo de la página 41. El hermano Braja dice: esta serie de visiones de la revelación de la persona de Jesucristo le fue dada a Juan mientras él se encontraba desterrado en la isla de Pasmo. Esta pequeña isla está a 30 millas, 48 kilómetros de la costa de Asia Menor, en el mar Egeo, siendo que era muy pequeño, pequeños cosas infectadas con serpientes, lagarto, alacranes. Tenía muy poco valor comercial, usada por el Imperio Romano como una colonia penal, a donde confinaban los criminales más violentos y los prisioneros políticos, ¿ves? Entonces a Juan lo llevan ahí, ¿verdad? Y es una cárcel donde llevaban, como dice aquí el hermano Braja, donde llevaban los malandros, los ladrones, los matones más peligrosos, ¿no? Y Juan fue confinado allá, y ahí Dios le dio la visión de lo que es el libro de Apocalipsis, ¿no? El libro de Apocalipsis, la visión de Pasmo, ¿verdad? En el año, el hermano Braja dice en la página 42, párrafo 4 del libro rojo de la siete edades, dice: la visión que Juan recibió abarcar un periodo de 2 años, del 95 al 96 después de Cristo. Son las visiones más sobresalientes en toda la palabra. El libro entero es dado en simbolismo y por lo tanto es el centro de muchas críticas, controversias. Sin embargo, tiene sobre sí el sello de Dios. Eso indica que es auténtico y de tremendo valor para todo aquel que lo lee y lo escucha. La literatura de su página sagrada, ¿ves? Entonces, Juan dice aquí, el hermano Braja dice: yo estaba en el espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Ves? Apocalipsis 1:10, ¿no? Dice: yo estaba en el espíritu. No es verdad, hermoso, cómo amo eso, dice el hermano Braja. ¿Ves? Se podría decir de esa palabra en toda la vida cristiana. Si vamos a vivir como cristianos, tenemos que estar en su espíritu. Juan no estaba diciendo que estaba en su propio espíritu. Eso no hubiera producido estas visiones. Tenía que ser el Espíritu de Dios. Tiene que ser el Espíritu de Dios en nosotros. También, de otra manera, todos nuestros esfuerzos son en vano, dice el hermano Braja. ¿Ves? En el libro rojo, páginas 5, 6 y 7, dice: Pablo dijo: yo oraré en el Espíritu, cantaré en el Espíritu, viviré en el Espíritu. Si algo bueno ha de venir a mí, tiene que ser revelado por el Espíritu, confirmado por la palabra y hecho manifiesto por medio del resultado que produce, tan seguro como Juan tuvo que estar en el Espíritu para recibir directamente de Jesús esta revelación tan tremenda. Así también nosotros necesitamos estar en el Espíritu para entender las revelaciones que Dios nos ha dado en su palabra, las cuales muestra cómo vivir, porque es el mismo Espíritu. Véalo de esta manera. Muchísimas personas leen la Biblia. En Hechos 2:38, arrepentido, bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y siguen adelante, no lo ven. Si lo vieran por medio de haber entrado en el Espíritu, sabría que desearían recibir el Espíritu Santo. Necesitan arrepentirse y ser bautizados en el nombre de Jesús, y entonces Dios estaría obligado a cumplir su palabra, llenándolo con el Espíritu Santo. Nunca entra en su espíritu de otra manera. Sucedería que con ellos, exactamente como dice la palabra: ore usted a Dios para que le dé revelación por su espíritu. Ese es el primer paso entre el espíritu, ¿eh? Entonces el hermano Braja dice aquí en la página 43, párrafo 9, dice: ¿ha notado usted cómo es que el mundo entra en el espíritu de las cosas que son del mundo? Asisten a su juego de pelota, su evento deportivo y su baile. Ellos entran en el espíritu del asunto. No está sentado allí como flores pintadas en papel, tapiz como algunos palos secos muertos. Entran en mero sentir y llegan a ser parte de la cosa. Pero cómo odian al cristiano cuando entran en el espíritu de la palabra de Dios. Nos llaman de fanáticos. Aleluya. No hay nada que no hará para demostrar su odio, desaprobación. Pero ignore usted todo eso, y eso se puede anticipar sabiendo de dónde viene usted. Siga adelante, entre en el espíritu de adoración. O sea que cuando hay un juego de fútbol, ¿verdad?, la gente brinca, salta, pega gritos, se desnuda, hay gente que da volteretas,
ve cuando hace un gol, ¿no? Ese es el espíritu del fútbol, ¿no? Igual sucede en el partido de básquet, igual sucede en el partido, en el juego de béisbol, cuando alguien mete un honrón y el partido va perdiendo. Hay gente que está muere infaltada, ¿no? Muere infaltada de la emoción que agarran y muere infaltada. Pero ¿qué es del espíritu del cristiano? Que es cuando andamos en el espíritu, que es la palabra de Dios, ¿no? Porque andando en el espíritu tampoco vemos eso hoy en día, que las iglesias se han convertido en fanatismo, en espíritu de emoción, ¿ves? Pero el cristiano es igualito igualito que esos que juegan fútbol, igualito que el que juega básquet, igualito el que juega béisbol. Somos seres humanos igualitos y nos emocionamos y decimos gloria a Dios, aleluya, amén, ¿ve? Y el cristiano puede brincar, puede decir amén, gloria a Dios, aleluya, ¿ve? Pero es criticado cuando hacemos eso y dice, no, ese es un loco, ese es un fanático, ese es nos ponen distintos nombres, ¿no? Pero cuando ven a este hombre borracho, endrogado, en un juego de béisbol, saltando, brincando, desnudándose, han visto muertos en los estadios, ¿no? Se han visto, salen en la noticia que a veces por un partido de fútbol hay una mortandad porque ganó un partido y el otro no estuvo de acuerdo y así sucesivamente. Lo vemos en el bolseo, lo vemos en las carreras de caballo, lo vemos en muchas cosas, ¿no? Hay gente que se muere, a veces una carrera de caballo y se muere en una carrera de auto, ¿no? Tenemos la Fórmula 1, tenemos así sucesivamente. La gente no lo critica, pero cuando un cristiano entra en el espíritu es criticado, ¿no? En la página 43, párrafo 10, dice, nuestro espíritu es limpio, fresco, genuino, tranquilo, serio, pero obstante, lleno de gozo del Señor. El cristiano debiera de estar igual de exuberante, lleno de su placer en el Señor, que lo del mundo, cuando saborean y se deleitan en sus placeres. Ambos son humanos, ambos tienen emociones. La diferencia consiste en el corazón, y las emociones del cristiano están enteramente enfocadas en el Señor de la gloria y su amor, mientras que el mundo satisface la carne. Mientras que el mundo satisface la carne, nosotros satisfacemos la palabra, nos gozamos, decimos gloria a Dios, aleluya, amén, ¿ves? Porque es para el Señor, ¿no? El rey David, cuando la hija de Saúl, que era su esposa, lo criticó porque estaba danzando, ¿ves? En el espíritu, ¿ves? Que hoy lo han agarrado ya hoy hay escuelas, las denominaciones, ¿verdad? De baile, ¿ves? De danza, ¿ves? Ya eso lo han pervertido, ¿no? Pero dice que David danzó en el espíritu, ¿ves? Cuando un hombre o una mujer danza en el espíritu, es el Espíritu Santo, pero ahorita lo han hecho en la carne, lo han hecho carnal. Ahorita hay escuelas para hablar en lengua, ¿no? Para hablar en lengua. Hay escuelas para que se gradúen de profeta, de apóstol, de pastor, de evangelista, de maestro, ¿no? Eso es carnal. Los hombres de Dios fueron escogidos y fueron hombres analfabetos, hombres que no sabían nada, ¿ves? Pero hoy el mundo hoy vive de emoción y vemos cómo las doctrinas cada día se van oscureciendo, cada día van más en tiniebla, ¿verdad? Cada día las iglesias se llenan más de legiones de demonios, tanto la iglesia católica como dice en Apocalipsis 18:2, que se ha hecho guarida de demonios, de aves inmundas, de cuadrúpedos, igual las hijas. Y mucho de este mensaje también se han llenado de doctrina de demonios, como dice ahí en primera de Timoteo 4, dice que claramente el Espíritu habla de los tiempos postreros, ¿no? Que vendrían doctrina de demonios, que escucharían a doctrina de demonios, ¿ves? Lo que es que la gente cree que estos espíritus son muy, ¿cómo diríamos la palabra? Que todos espíritus, ¿verdad? Son diferentes, muy diferentes, no, todo lo contrario. Son tan idénticos como dice en Mateo 24, que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. No sabemos que los escogidos no pueden ser engañados, pero vemos estos dos espíritus de Génesis hasta Apocalipsis. Vemos a Caín, vemos a Abel. Ve, a ambos adoraban al mismo Dios, ambos eran religiosos, ambos iban a la misma iglesia, pero uno tenía revelación y el otro no la tenía. ¿Ve? Vemos allá a Moisés, a Coré, a Datán, a Abraham. Vemos a Moisés, que era el hombre espiritual, ¿verdad? A Josué, que era el hombre espiritual, pero ahí también estaba Coré, Datán y Abraham, y que iban al mismo Dios y tenían la misma congregación, pero iban en contra. Lo que debemos entender que estas 2000, ¿verdad? En estos 2000 años son tan idénticos, son tan parecidos, ¿verdad? Mateo 5,
Mateo, el Señor dijo en Mateo 5:45, dice que la lluvia cae, la lluvia es figura del Espíritu Santo, el sol es figura del simbolismo del Espíritu Santo, el agua es simbolismo del Espíritu Santo, y la tierra dice que ambos se alimentan del mismo sol, de la misma agua y de la misma tierra, pero uno es trigo y el otro es cizaña. Mateo 13:24, ¿ves? El trigo y la cizaña, el trigo los hijos de Dios, la cizaña los hijos del diablo. Los vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Siempre ambos van a la misma iglesia, ambos creen el mismo mensaje, pero uno tiene revelación y el otro no la tiene, sea, hablando del trigo y de la cizaña. Mateo 7:17 dice: hay árboles buenos y árboles malos, ¿eh? A ambos árboles le cae el mismo sol, le cae la misma lluvia y están en la misma tierra, pero uno es trigo y el otro es cizaña, ¿ves? Entonces vemos estas dos vidas por todos estos 2000 años, ¿verdad? Tan idénticos y tan parecidos. Por eso la hermano Braga dice que en el año 325 la historia dice que Constantino une la política con la religión, ¿ves? Y de ahí para acá, ¿verdad? La iglesia agarraba un poder que hoy tiene impunidad mundialmente. ¿Ves? La iglesia católica vemos generales presos, coroneles, diputados, alcaldes, jueces, vemos médicos, cualquiera que cometa un delito, un crimen, algo, va preso, ¿verdad? Pero cuando hemos visto a un papa preso, a un cardenal, un obispo, un arzobispo, no, la jerarquía católica es el verdadero imperio, ¿eh? En el mundo. Ellos pueden violar niños, ellos pueden nadie los puede investigar porque ellos tienen impunidad mundialmente. Nadie los puede investigar, nadie los puede meter preso. Ellos son el verdadero imperio. ¿Ve? No, el imperio no es Estados Unidos, ni es Rusia, ni es China, no, el imperio es Roma, el verdadero imperio es Roma. Ahí está el verdadero imperio, no, pero eso nada más lo ve la novia, el mundo no ve eso. El mundo no ve, porque más bien Apocalipsis 13 dice que adoraron a la bestia, ¿ves? Cuyo nombre, eso nada más lo ven los que tienen el nombre en el libro de la vida y los que tienen revelación, pero en estos 2000 años hemos visto estas dos vidas que son idénticas. Mateo 7:13 dice que Dios es el camino angosto y el diablo es el camino ancho, cada día se hace más ancho, el camino cada día más se cierra, que nuestro Señor Jesucristo. San Juan 14:6, él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, ¿ves? Entonces vemos que el diablo también es un camino de muerte. Creo que está en Proverbio 14:12, dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte, ¿no? Así como Dios es un camino, el diablo es un camino, que el diablo es la muerte, el camino de la vida. El árbol de la vida es nuestro Señor Jesucristo, el árbol de la muerte es el diablo. Génesis 2:9, ¿ves? Estaban los dos, estaban entrelazados, ¿verdad? Ambos son caminos, ambos son puertas, ambos son estrellas. Apocalipsis 9:1 dice: vi caer una estrella del cielo, el diablo. Apocalipsis 22:16 dice: yo Jesús, ¿ves? Yo Jesús he enviado mi ángel, la raíz de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ambos son luceros, el diablo. Isaías 14:12 dice: oh lucero, hijo de la mañana, el diablo, ¿ves? Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos la palabra más segura, la palabra más profética de todos los tiempos, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? Nuestro Señor Jesucristo. Ambos son ángeles. Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. El diablo es un ángel. Ezequiel 13:28 dice: oh querubín protector. ¿Ve? Ezequiel 28:15, ¿verdad? Dice: perfecto eras en todo, ¿ve? Perfecto eran en todo. Querubín, ¿qué es un querubín? Un ángel. El diablo es un ángel y es un ángel. Dios es un camino, el diablo es un camino. Dios es un árbol, simbólicamente el diablo también es un árbol. Dios se hizo carne aquí en la tierra en Jesucristo, el diablo se hizo carne en Judas. ¿Ves? Judas, ¿ves? Dios tiene una novia, el diablo también tiene una novia. Que Dios tiene un cuerpo místico, el diablo tiene un cuerpo místico aquí en la tierra. Y ese cuerpo es la jerarquía católica y las denominaciones, ¿ves? Que se han desviado, y mucho de este mensaje también se han desviado de la palabra, ¿no? Un cuerpo místico. ¿Por qué? Porque así como Dios tiene una novia, el diablo tiene una novia. Dios es el camino, el diablo es un camino, ¿ves? Ambos son tan idénticos que engañarán, si fuera posible, aún los escogidos, pero los escogidos no pueden ser engañados, porque los escogidos tienen el Espíritu Santo y a Dios nadie lo puede engañar, ¿ves? Y como Dios nunca falla, ¿ves? Nunca falla. Eso es lo que Dios no puede hacer es fallar, ¿ves? Y hemos visto, ¿verdad?, que en estos 2000 años, en estas 7 edades, porque estas 7 edades tienen 4 unciones. Apocalipsis 4:7, la unción de León Pablo, la unción del becerro Colombo, la unción del hombre Martín Lutero y la unción del águila William Mario Brand.
estas 7 edades tienen 7 sellos. Por eso el hermano Braja dice en la introducción de las edades, dice que es como una explosión de una vela romana, que después de las edades vienen de los sellos, y de los sellos la trompeta, y de la trompeta las copas. ¿Ves? Y que es por revelación divina, que solamente podemos entender este libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que lo podemos explicar intelectualmente, se lo podemos decir, explicar los versículos, pero tiene que ser Dios dándoselo por revelación. Bueno, esperemos que en esta primera exposición seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, pastor. Varios puntos importantes de su exposición nos apuntan hacia la historia, pastor. De hecho, el libro de las 7 edades de la iglesia tiene un contenido histórico, en el sentido que trata de mostrarnos la historia y cómo la iglesia, a través de este periodo gentil, comprendido desde que se está predicando el evangelio de Jesucristo hasta nuestros días, periodo gentil, periodo de gracia, ¿verdad? Ha sido histórico, es decir, hay historia en este periodo gentil importante, desde la iglesia naciendo allá en el Pentecostés, en su nacimiento hasta su desarrollo a través de este periodo hasta llegar hasta nuestros días. Hay historia que está plasmada en el libro de las 7 edades de la iglesia. Llegamos a la parte del problema de aquellos que dicen venir al mensaje a estudiar el libro de las 7 edades de la iglesia. Y dice un cristiano que está fuera del mensaje, que abandonó el mensaje hace 40 años, dice lo siguiente. Dice, es que el libro de las 7 edades de la iglesia es una lectura forzada de la historia de la iglesia, que se revisa periódicamente a lo largo del tiempo. Dice, pero todo esto lleva a una falsa interpretación del hermano William Branham en cuanto a las 7 edades de la iglesia. Ok, ¿qué es lo que dicen ellos? Es una lectura forzada de la historia de la iglesia. En ningún momento quiero acabar con este problema número 4, hermano Mervis. No es una lectura forzada, es una lectura necesaria. Es decir, es necesario que conozcamos lo que el hermano Branham relata en el libro de las 7 edades de la iglesia, en el nacimiento de la iglesia, y cómo vino hasta el tiempo del nacimiento de la iglesia falsa. Porque la iglesia verdadera nace en el Pentecostés, pero la iglesia organizada se origina en la organización de los hombres por la primera iglesia organizada, que fue la iglesia católica, que se denomina como madre de todas las otras iglesias. Y vemos que las escrituras, como usted bien apuntó en su relato de primera exposición, apuntó a Apocalipsis 17, a la gran ramera. Ahora, ¿por qué es necesaria esta lectura histórica presentada en las 7 edades de la iglesia? Es necesaria porque esto nos muestra cómo la iglesia de Jesucristo nace, cómo la iglesia de Jesucristo y cómo el Espíritu Santo se manifestó en cada tiempo, en cada edad. Por eso el Espíritu Santo reveló 7 mensajeros, que fueron aquellos hombres que tuvieron en este periodo histórico el Espíritu Santo para su tiempo. Y ahí se enmarcó a Irineo, ahí se enmarcó a Martín Lutero, a Wesley. Vimos a Pablo iniciando las edades, y a los otros mensajeros que
el propósito del libro es mostrar históricamente el movimiento espiritual, porque el estudio de las 7 edades de la iglesia nos muestra el estado espiritual de la iglesia a través del periodo gentil hasta nuestros días. Lo que estas personas dicen de que es una lectura forzada de la historia de la iglesia es falso, es refutable, porque la lectura de la historia es necesaria para saber cuándo la iglesia nace. Y por ejemplo, usted tocó puntos doctrinales en su primera exposición, como lo fue el aspecto del bautismo en el nombre de Señor Jesucristo y como la suprema deidad de Cristo, ¿verdad? Y cuán importante es saber cuándo fue cambiado eso, es decir, cuándo la iglesia cambió el nombre de Jesucristo por títulos. Allí en el libro de las 7 edades está la historia de cuándo sucede eso, cuándo se cambió y por qué necesaria la restauración a través del Espíritu Santo y el estudio de las 7 edades de la iglesia. Por lo que nuevamente, hermano Mervis Carrasco, lo que este hermano que abandonó las filas del mensaje, está equivocado, pastor, porque la lectura no es forzada, es necesaria para tener el conocimiento de la historia misma. Es decir, la historia misma nos habla de dispensacionalismo, nos habla de personas como John Darby, como el Clarence Larkins, como Scofield, historiadores a los que nuestro precioso hermano Branham consultó, tuvo que ir, leyó a Russell, leyó a varios historiadores. Entonces, él conoció la historia de primera mano y plasmó en las 7 edades lo más importante y relevante para cada periodo de tiempo, porque cada periodo de tiempo se dividió en 7 edades. Entonces, aquí estamos terminando este problema, que realmente no es un problema, porque no es lectura forzada, sino es una lectura necesaria. Eso es lo que deben de entender aquellos que están fuera de este mensaje, que piensan que se les está obligando a leer cierta parte de la historia. No, se les está dando a conocer el tiempo en el que el Espíritu Santo se manifestó en hombres para llevar un mensaje en el tiempo de Lutero, por ejemplo, en el tiempo de Wesley, y en esta última edad, con mucha humildad, con mucho respeto, ¿verdad? Y con criterio propio, pues nosotros hemos colocado al profeta William Branham como la persona que ha tenido el Espíritu Santo para este día, para el tiempo de los pentecostales. El hermano Branham pues nos brinda en el estudio de las 7 edades una restauración, un volver directamente a las Escrituras, un volver a lo que los apóstoles de Jesucristo enseñaron, a lo que los profetas del Antiguo Testamento dijeron, regresando al fundamento, al cimiento de la fe cristiana, para de allí emanar y venir a obtener la revelación del tiempo final, pero con un fundamento, con unas bases firmes en la gracia, en el pacto de Dios, en las promesas de Dios, en Cristo. Y Pablo, como perito arquitecto, dice que colocó las cosas para edificar el cuerpo de Cristo de una manera en que fuéramos llevados. Ahora, para terminar esto de esta idea equivocada, realmente estos amigos están totalmente equivocados, pastor.
Pastor, hablando de la historia y cómo el hermano Branham nos plasma en el libro de las 7 edades, quisiera que nos hablara, pastor, de cómo el hermano Branham nos muestra la iglesia verdadera y la iglesia falsa. Ya enmarqué su nacimiento, en el Pentecostés nace la verdadera, y la organizada nace allá en el 300 tanto, en que se hizo el concilio de Nicea, la iglesia católica. Adelante, pastor Mervis Carrasco. Bueno, sí, hermano, hablando de Pentecostés, no es una asombro, una figura de Levítico 23:36, ¿no? Donde dice: habrán 7 días y al 8º día tendréis santa convocación. El Pentecostés es figura del 8º día, ¿no? El hermano Braja dice aquí en las edades, ¿verdad? Dice 7 por 7, 49, ¿verdad? El Pentecostés significa octavo día, jubileo, ¿ves? Cae el Espíritu Santo, cae el ser eterno, ¿ves? Al 8º día tendréis santa convocación, ¿ves? Pentecostés era la realidad de ese 8º día, ¿no? Porque el 8º día es el Espíritu Santo, es el ser eterno. ¿Ve? Esto es lo que debemos entender, es el ser eterno. Y como dice usted, la iglesia primitiva, ¿verdad? Y la iglesia católica en su infancia, como el hermano Braja habló con aquel sacerdote, ¿no? Que le dijo al hermano Braja: bueno, nosotros también bautizábamos así. Nosotros bautizábamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el hermano Braja dice: ¿dónde está? ¿Qué se ha perdido de la iglesia católica? Porque ahora bautizan en los 3 títulos. ¿Ve? Entonces vemos que ellos se han desviado, como volvemos a empezar, ¿verdad? Todos empiezan bien, pero terminan mal. ¿Ves? Se desvían aún del mensaje mucho. Nosotros, como en programas anteriores hemos dicho, nosotros protestamos a la iglesia católica, protestamos a las denominaciones, a las hijas, metodista, bautista, pentecostal, luz del mundo, Nazaret, puerta del cielo, testigos de Jehová, mormones, etcétera, etcétera. Nosotros la protestamos a la iglesia católica, protestamos a las denominaciones y protestamos a muchos de este mensaje que se han desviado. ¿Ves? Que se han desviado, ¿no? Y que llevan doctrina de demonio también en este mensaje, ¿no? Entonces, se está repitiendo la historia nuevamente del concilio mundial de iglesia en el año 325, en el año 380 se vuelve a repetir, ¿no? En el año 325 tenemos la palabra politeísmo, que es un dios trino, Dios, muchos dioses, ¿ves? Ellos tenían a Venus, a Júpiter, ¿ves? Y pusieron a Pablo, a los apóstoles, dice el hermano Braja, porque la iglesia católica tenía muchos dioses, ¿no? Entonces estaba la palabra politeísmo, un solo Dios, pero con 3 manifestaciones, ¿no? Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Primera de Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, no de la Trinidad, de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, predicado a los gentiles y recibido arriba en gloria. Lo mismo que dijo Juan 1:14, aquel verbo se hizo carne, también lo dice Pablo, en diferentes palabras, pero es lo mismo. Primera de San Juan 1:14 y primera de Timoteo 3:16 es lo mismo. Dios se manifestó en carne. Dios no vino a redimir, ¿ves? Entonces, en el Pentecostés, esa iglesia empieza llena del Espíritu Santo. ¿Ves? Llena del Espíritu Santo, ¿no? Y vemos que el hermano Braja nos va explicando aquí en las edades que dice que hombres ilustres, hombres generales, coroneles del gobierno, ¿verdad? Se fueron infiltrando, ¿ves? En el año 325, Constantino une la política con una religión, con Templanopla, creo que fue en el 80, ¿verdad? En el año 380 se vuelve a repetir el Concilio Mundial de Iglesia. Y hoy en la actualidad nuevamente se está repitiendo el Concilio Mundial de Iglesia. Se le dice el Comunismo Mundial, Federación Mundial de Iglesia y Concilio Mundial de Iglesia. ¿Ves? Se está reuniendo nuevamente. ¿Ves? Ahí están haciendo nuevamente el Concilio Mundial de Iglesia, que ya no se leía Concilio Mundial de Iglesia, pero Federación de Iglesia, Comunismo de Iglesia y Concilio Mundial de Iglesia es lo mismo que hizo Constantino en el año 325. Se está repitiendo hoy en el 2025. ¿Ves? Ya las grandes, los líderes religiosos, los presidentes, ¿verdad? De la Pentecostal,
de los mormones, de los luteranos, de los metodistas, de los testigos de Jehová, de los mormones, así sucesivamente de todas las religiones, los líderes, no los laicos, los líderes. Se están reuniendo en el Concilio Mundial de Iglesia. Y muchos de este mensaje, ¿verdad?, se reunirán también en el Concilio Mundial de Iglesia, porque Mano Branja dice que en este mensaje están las tres clases creyentes, ¿ves? Están las tres clases creyentes. Mi actitud, su actitud dirá cuáles de esas tres es usted, pues. Volvemos otra vez, somos carta leída. Son doctrinas de demonios. Por eso en Marco 4:24 Dios dice, mirad lo que oí. Pero ¿cómo vamos a mirar lo que oí? Si llega un ministro, se para en un púlpito, él es tan idéntico, yo lo tengo que discernir por la palabra, no por la multitud que tenga, no es por la iglesia más grande, no es por la iglesia más grande que tenga ese hermano, no es por lo elocuente que habla, no es por lo sabio, no es por lo erudito, ¿ves? Por eso en primera epístola de San Juan 4:1 dice, probar los espíritus, si son de Dios. ¿Por dónde lo vamos a probar? Por la palabra. ¿Ves? Porque es que a nosotros no nos va a engañar un religioso, lo que estamos bien para nosotros nos va a llegar es del mensaje, dentro del mensaje, como dice Pablo allá en Hechos 20, versículo 28 al 30, Pablo dice, de vosotros mismos saldrán lobos. De vosotros mismos saldrán lobos disfrazados de ovejas. Dentro de los mismos del mensaje sale el lobo disfrazado, pues el manufacturado y el incrédulo. Predican bien, hablan bien, ¿verdad? Tienen multitudes, son sabios, pero hay que probarlo. Pues el hermano Branja predicó el filtro de un hombre que piensa. Le metemos el filtro a la Iglesia Católica. Le metemos el filtro a las denominaciones, pero ¿qué es lo del mensaje? Al mensaje, a los ministros del mensaje que se paran un púlpito, hay que meterle el filtro. Hay que meterle el ADN, hay que hacerle el ADN espiritual. Porque no es por lo elocuente, ¿qué más elocuente que el Papa? ¿Qué más elocuente que los escribas, los fariseos, los saduceos? Que eran hombres sabios, hombres eruditos, hombres que no se comían una jota, una tilde, hombres que tenían una gramática perfecta. Pero en San Juan 8:44 el Señor Jesucristo le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha conocido la verdad porque no hay verdad en él. O sea que aquí el discernimiento es la palabra, probarlo por la palabra. Si no habla conforme a la Biblia y conforme al mensajero, lo que Dios está trayendo para el tiempo del fin, no es de Dios. ¿Ves? No es de Dios. ¿Por qué? Porque son tan idénticos. Son tan parecidos. Estas dos Biblias vienen de allá, desde Génesis hasta Apocalipsis, Caín y Abel. Moisés, Corea, Dantara, Virán, Janis y Hambre, ve, los magos de Egipto. Son tan más vigentes que nunca. Jeremías, Ananías, ¿ve? Siempre un verdadero y siempre un falso, pero ambos son profetas. Jeremías y Ananías ambos eran profetas. ¿Ve? Islán y Micaías eran profetas. Pero ¿qué hacía la diferencia? La misma que hizo con Abel y Caín, ¿ve? Que uno tenía revelación y el otro no la tenía. ¿Ve? Pero ambos dicen adorar al mismo Dios, ambos dicen creer en el mismo Dios. Las dos Biblias vienen desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ve? Pero hay que discernirla. ¿Por qué? Por la palabra. Porque el verdadero, como volvemos a decir, no hubo un hombre y una mujer bautizado en los tres títulos. No hubo un hombre, una mujer, no hubo una mujer sacerdotisa en la Biblia. Y hoy tenemos millones de mujeres apóstoles, millones de mujeres profetas, millones de mujeres evangelistas. Eso está falso, está fuera de la palabra. Eso es un servicio fuera de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la palabra de Dios. Por eso Dios dice en San Juan 4:24 que le anda buscando adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Pero ¿quiénes son los únicos que le van a adorar en espíritu y en verdad? Porque el espíritu es el que da la revelación. Sin revelación el individuo está adorando a Dios en emoción, en fanatismo, pero no lo está adorando en espíritu, porque el espíritu es el que da la revelación. Por eso que dicen en San Juan 16:13 que el espíritu nos guiará toda verdad y nos enseñará todas las cosas. ¿Ve? Por eso que él dice
yo ando buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. ¿Y quién es el espíritu? ¿Quién es el que inspiró la Biblia? No fue el espíritu. Primera de Timoteo 3:16, Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir. ¿Ve? Toda escritura. Y en segunda de Pedro 1:20 y 1:21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cada uno de los mensajeros trajo un alimento espiritual a su debido tiempo. Cada uno de los mensajeros trajo un alimento espiritual a su debido tiempo. ¿Ve? Y el que tenía oído y ojos espirituales escuchaba en ese tiempo, escuchaba ese mensaje. El que no lo tenga no lo va a escuchar porque no lo va a poder ver, no lo va a poder entender. Entonces, estas 2000 vienen desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios tiene 2000 años lidiando con nosotros los gentiles, ya se está acabando el tiempo para nosotros los gentiles. ¿Ve? Pero cuando el Señor dice, hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese a la tierra, ¿pero qué fe? Fe es revelación. Hallará revelación en la novia. Más nadie va a tener fe de rapto. La fe de rapto es única y exclusivamente para la novia. Las religiones, Dios lo está diciendo, las religiones no lo van a adorar a la bestia. Aun cuando nosotros nos esforcemos, aun cuando nosotros prediquemos, aun cuando nosotros hablamos, ellos no van a entender, no van a ver esto. ¿Por qué? Porque es para un pueblo elegido no de ahorita, sino desde antes de la fundación del mundo. Entonces vemos que la historia no se puede forzar, como dice este hermano, dice que tenía 40 años en la fila del mensaje. Ese hermano es una simiente de Caín y nunca recibió nada. 40 años perdido completamente porque no pudo entender absolutamente nada de la luz que Dios trajo, porque esta es la luz más grande que Dios ha traído. El séptimo mensajero no era un reformador, el séptimo mensajero era un restaurador. Mateo 17:11 dice, a la verdad el día vendrá primero y restaurará todas las cosas. Pero Mateo 17:11 dice, a la verdad Elías vino. ¿Ve? A la verdad Elías ya vino, dice el Señor. Y no lo supieron. Se repite la historia. Vino Elías, pero para Elías intelectualmente, yo creo el mensaje, pero intelectualmente. Muchos lo están viendo intelectualmente. ¿Ve? Pero espiritualmente no lo están viendo. Porque ver es entender. Y multitudes están creyendo el mensaje, pero ¿de qué forma lo están viendo? ¿Lo están viendo intelectualmente o lo están viendo por revelación? ¿Ve? Ahí es donde tenemos que llegar, porque Dios se conoce única y exclusivamente por revelación. Es la clave de nosotros y es la clave de la novia. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros aún en el mensaje hay una fila de muertos espiritualmente, no están entendiendo el mensaje, están muertos y el diablo los está... Porque el muerto lo que hace da un olor, un olfato podrido, ¿no? Y el diablo huele eso. ¿Ve? Y el diablo dice, este es mío, porque este está muerto en delitos y pecados. ¿Ve? El hermano Raja dice, la excepción no va a ser el borracho, la prostituta, el drogadito, el ladrón, el matón, dice el hermano Raja. Decepcionado va a ser aquel que diga que es cristiano y que cree este mensaje y se vaya al infierno. ¿Por qué? Porque nunca tuvo revelación. Ese va a ser decepcionado allá en el cielo. Ve, el borracho, la prostituta, el ladrón, ellos van a aceptar su juicio. Pero el que decía creer este mensaje y se vaya al infierno porque lo desvió, porque no lo vivió, porque no vio lo que Dios estaba haciendo para el tiempo del fin. ¿Ve? Y muertos espirituales, por eso que hay mucha problemática en el mensaje. Dice, no, hay que darle play, esos son espíritus de doctrina de demonios. Que es duro decirlo, que es fuerte, pero es la realidad. Y todo eso que están colocando la cinta y están eliminando el ministerio quíntuple, esos están muertos espiritualmente, porque Dios dice en Efesios 4:11, dice, el mismo Dios constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros. El mismo Dios, no es que otro Dios. El mismo Dios, Pablo dice, si aún a nosotros un ángel del cielo nos llega y nos predica un evangelio diferente del que está aquí, Gálatas 1:8, sea anatema, sea maldito.
sea quien sea de la fila del mensaje quien sea la jerarquía que sea, es la palabra. Eso fue lo que enseñó William Mario Branham, la palabra. Él dice, si este mensaje que yo traje no cuadra con la Biblia, no tenga nada que ver con él. Y le hicieron la pregunta, hermano Branham, pero ¿a usted se le parece un ángel? Él dijo, sí, pero si ese ángel me hablara en contra de la palabra de Dios, yo no le creería. No estamos como José Smith de los mormones, que vio una visión y cambió la Biblia. Eso no es un ángel de Dios, era un ángel del diablo. Porque tuvieron que cambiar la Biblia para que cuadrara con lo que él había dicho. Elena de White, si Dios no le permite a una mujer ser profeta o evangelista o apóstol, mucho menos profeta, porque dice Elena de White, la profeta, no, es que ella no pudo haber sido profeta. Eso es anticristo, antibíblico. No, Dios nunca hubo una mujer en la Biblia sacerdotisa. Estas son doctrinas de demonios. O sea, estas son doctrinas de demonios. Eso dice claramente, el Espíritu dice que en los postreros tiempos escucharán doctrinas de demonios, tanto la Iglesia Católica como las denominaciones y como mucho de este mensaje. Por eso nosotros protestamos a la Iglesia Católica, protestamos a las denominaciones y protestamos a muchos de este mensaje que se han desviado de la palabra de Dios, que se han desviado de lo que trajo el séptimo mensajero, que se han desviado de lo que trajo el cuarto Elías, que se han desviado de lo que trajo la manifestación del Hijo del Hombre. ¿Ves? No solamente protestamos a la Iglesia Católica, protestamos aún cuando Martín Lutero protestó a la Iglesia Católica. Ahora nosotros protestamos a los luteranos, a los metodistas, a los pentecostales, Luz del Mundo, Nazaret, Puerta del Cielo, Testigos de Jehová, Mormones, y protestamos a muchos de este mensaje, porque se han desviado de la palabra de Dios. ¿Ves? Entonces, tuvo un profeta en la Biblia, no me recuerdo ahorita en qué parte de la Biblia. Si usted se recuerda por ahí, lo podemos buscar, ¿verdad? O ubicar, me lo ayudó a ubicar. Que Dios lo mandó y le fue a profetizar al rey Josías, creo que fue al rey Josías. ¿Ves? Y este profeta, Dios le dijo, no vayas a comer, no vayas a beber. Ve y dile esto y te regresa por el mismo camino, no obedezcas a nadie. Y salió un falso profeta, dice un profeta anciano, dice la Biblia. Profeta anciano, ¿verdad? Y le dijo que él también era profeta y que así había dicho el Señor, que se regresara y comiera con él, porque él dio profecía al rey Josías. Ve, y dijo, no vayas al pueblo, no comas, no dice el Señor. Y este verdadero profeta, por obedecer el profeta anciano y porque era un anciano, ¿no? Y porque le dijo que él también era un profeta, desobedeció, pero también Dios lo mata. Dios lo mata porque Dios le dijo, y no, como no obedeció, Dios los mata, ¿ves? Así pasa espiritualmente. Cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, Dios nos mata, ¿ves? Nos mata, ¿por qué? Porque no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, ese fue el que le profetizó al rey Josías. Si lo consigue, hermano Eve, Hulda. Me lo lee por ahí, ¿verdad? Hulda se llama la profetisa. Ella... no, esa era una profetisa. No era la profetisa. No, le estoy hablando de un profeta. Un profeta. Y un profeta, el profeta joven, creo que se llamaba el profeta, ¿verdad? Y el profeta anciano, el profeta, el que le profetiza a Usías. Déjeme ver si lo consigo por aquí. A Osías, no Josías, a Usías. No. El profeta Isaías escribió la historia de Usías, rey de Judá, dice, desde su nacimiento hasta su muerte. No era el profeta Isaías tampoco, dice el profeta, un profeta, ¿verdad? Que Dios le envía, creo que era a Josías, ¿no? A profetizar, que no comiera ni bebiera, pero a mitad del camino le sale un profeta anciano y lo hace regresar. Y dice que este profeta muere porque no hizo lo que Dios le había dicho, no obedeció la palabra de Dios. Y él muere porque obedeció al hombre, ¿no? Ahí cabe Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en el hombre, que ponga la mirada en el hombre. Jeremías 17:7 dice, bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. ¿Y quién es Jehová? La palabra. La palabra. No es el hombre, es la palabra.
Por eso la novia se quedará con la palabra, porque la novia es la palabra. Hermano Braja dice, si hay un abismo que llama, hay un abismo que responde. ¿Ve? Y si la novia es palabra, ella va a responder a la palabra. No a un credo, no a un dogma, no a un mandamiento de hombre. ¿Ve? Sino a la palabra. No sé si busca por ahí una referencia, no, por ahí lo deben encontrar. Creo que está en Segunda de Reyes, Primera de Reyes, ¿verdad? El profeta que... 11:34. O en Crónica, déjenme decirlo con... Primero, el profeta viejo, dice acá, el Primera de Reyes 13:11:34. Un profeta viejo, sí, dice, cuyo hijo había estado cerca del altar. Ajá. Había oído. Yo creo que ese debe ser. Ya vamos a ver. Primera de Reyes. Primera de Reyes 13, del 11 al 34. Ajá, esa misma es del 11 al 34. Se moraba entonces a ver un viejo profeta, el cual vino a su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho. Este varón de Dios era el profeta, ¿no? Porque empezando el versículo 13, Primera de Reyes, versículo 13, dice un profeta de Judá, a Modena, a Jeroboam, no era Josías, a Jeroboam, ¿verdad? Pero vamos a verlo del verso 11 en adelante porque es largo, ¿no? Dice, moraba entonces ver un viejo profeta, el cual vino a su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Doel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado. Y el varón de Dios que había venido de Judá y dijo a su hijo, ensíllenme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y dice, y él lo montó. Yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encinar y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y dijo, yo soy. Entonces él dijo, ve conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré el pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Por palabra de Dios me ha sido dicho, no coma pan, ni beba agua allí, ni regrese por el camino por donde fuere. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan y su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así Jehová, dice, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan, y bebiste agua en lugar donde Jehová te había dicho que no comiese pan, ni bebiese agua, ni entrase en el cuerpo, en el sepulcro de tu padre. No entrarás en el cuerpo, en el sepulcro de tu padre. Cuando había comido pan y bebido, que le había hecho volver, le ensilló el asno, y yéndose lo tomó un león en el camino y lo mató, y su cuerpo estaba echado en el camino al asno, junto al león y también junto al cuerpo. Y aquí que unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Entonces vemos que aún, esto aquí, ¿verdad? Gálatas 1:8. No, que yo tengo en el mensaje 50, 60, 70 años. No son los años, es la obediencia a la palabra. San Juan 14:21 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, este profeta enviado por Dios se dejó llevar por un profeta que le estaba mintiendo, se dejó llevar por los años, se dejó llevar porque este profeta viejo le dijo que un ángel se le había aparecido y le había dicho, así dice Jehová, ¿ves? Y eso es lo que está aconteciendo hoy, ¿verdad? Eso está aconteciendo hoy en el mensaje. Dice, no, que este hermano es el que habla más elocuente,
que este hermano tiene yo no sé cuántos miembros, que este hermano tiene 60, 70 años en el mensaje. Es la palabra de Dios. El Señor dice, San Juan 14, 21, si me amáis, guardáis mis mandamientos. No importa quién lo diga, quién lo haga, no, que están diciendo que eliminen el ministerio quíntuple porque es el hijo del hermano Braham, porque es el que lleva el apellido Braham. No, ve, nos pasa como este profeta que Dios había enviado, por obedecer al hombre, ¿verdad? Dios permite que lo mate el león, ¿ves? Y aquí el león es el diablo, porque Pedro dice, creo que está en segunda de Pedro, ¿verdad? Que dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si nosotros desobedecemos la palabra de Dios, estamos muertos, ¿ves? Y al león le da el olor, al diablo, y, este está muerto, me lo voy a comer. ¿Por qué los leones no se comieron a Daniel allá en el pozo de los leones? Porque estaba el Dios de la gloria, estaba el Dios viviente al lado de él y le cerró la boca a los leones. Pero cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, ni los huesos el diablo nos va a dejar, porque eso no perdona a nadie. El diablo no tiene compasión de nadie, dice el hermano Urán. ¿Ve? Y así en estos 2000 años, en este periodo, ¿verdad? De estos 2000 años, de estas 7 edades, de estos 7 sellos, de las 7 trompetas, las 7 plagas, de las 7 copas, de los 7 truenos, de los 7 ángeles, de las 7 iglesias, de los 7 cuernos, de las 7 lámparas, de los 7 ojos, ¿verdad? Dios ha venido avanzando, ¿ves? Pero tenemos que obedecer la palabra de Dios para el tiempo presente, No, que la historia no es concluyente, que la historia es esforzada. Nadie puede forzar la historia. Hay muchos intérpretes de la historia, ¿ves? Por eso que el intérprete de la Biblia es Dios. Dios dice, no permito a la mujer. Dios le dice, no permito a ninguna iglesia darle interpretación privada a mi palabra. ¿Ves? Eso es lo que Dios está diciendo. No permito ni a la iglesia metodista, bautista, católica, mormones, testigos de Jehová, y etcétera, etcétera. Yo soy su propio intérprete, y cuando se cumple la palabra, Dios es su propio intérprete. Pueden pasar 700, 800 años, 600, 400 años, pero se cumple porque es palabra de Dios. Número 23 y 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si nosotros creemos o no creemos, la palabra de Dios se va a cumplir, porque Dios no miente. ¿Ves como muchos hermanos dicen, no, que el hermano Baja se equivocó cuando dijo que en el 77 todas las edades entraba el milenio? Pero él dijo yo. Él no dijo así dice el Señor. El hermano Baja dice yo predigo. Yo predigo es como yo supongo, yo creo, pero no era así, porque por revelación la edad de la Odisea termina en 1963. ¿Ve? Y el hermano Baja no lo dice en las edades, ciertamente. En las edades aparece en 1906 y no aparece más. Pero no sé, yo, página 69, párrafo 55, él dice, este libro no me he revelado, sino hasta que las edades de la iglesia y las edades iluminacionales hayan terminado y el tiempo no es más. Entra el ser eterno en 1963, el hermano Braga se va en 1965, ya el hermano tiene 60 años que se fue el hermano Braga. Pero ¿quién quedó en la escena? Quedó Eliseo. ¿Quién quedó en la escena? Josué. ¿Quién quedó en la escena? La manifestación del Hijo del Hombre, Jesucristo. Se fue en la carne donde moraba el Hijo del Hombre. ¿Quién quedó en la escena? El ser eterno, pero en una novia, en un cuerpo místico. ¿Entiendes? Porque lo que debemos entender es que en estos 2000 años, en estas 7 edades, el diablo ha imitado al pie de la letra a nuestro Señor Jesucristo. Ambos se hicieron carne. Ambos murieron en una cruz, porque mucha gente puede decir, no, lo único que no imitó el diablo fue la muerte. Pero Dios trajo un profeta a la escena y dimos, hermano Braja, y se vemos siempre 3 cruces, pero en realidad habían 4 cruces. Porque Judas también se guindó en un madero. Eso era una cruz que no estaba preparada, pero era una cruz. Son 4 cruces. ¿Ven? Pero el mundo religioso ve 3 cruces. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, nosotros vemos 4 cruces, porque el diablo también usó una cruz. Bueno, ahora dice, Jesucristo descendió en Pentecostés. El diablo también descendió en Pentecostés, dice el hermano Brad. Aquellos que se fueron, que no esperaron,
ahí descendió el anticristo. Pero los que esperaron fueron llenos del Espíritu Santo, pero ya el anticristo, ya muchos se fueron, se habían ido, pues, ¿ves? Entonces, el anticristo y Cristo son tan idénticos, son tan parecidos, ¿ves? Y ambos son el camino, ambos son estrellas, ambos son leones, ambos son árboles, ambos son puertas, ambos se hicieron carne. Dios se hizo carne en Jesucristo. San Juan 6:70. El mismo Señor Jesucristo dijo: no escogí yo a vosotros dos si uno de vosotros es diablo. San Juan 6:71, él dijo: no escogí, San Juan 6:70, no escogí yo a vosotros dos si uno de vosotros es diablo. Y dice, hablaba de Judas Iscariote, quien le iba a entregar. Yo digo a veces a los hermanos, mira, hay mucho, el diablo a veces cree más que muchos llamados cristianos, porque el diablo allá se fueron en San Juan 6:66, 60 y San Juan 6:66 se fueron 70. Se fueron 70, eso no es nuevo que se vayan, como usted dice, no, que un hermano duró 40 años en el mensaje y se fue, pero allá se fueron 70, ¿no? 70 se fueron allá. Imagínense. ¿Cuántos no se han ido del mensaje? Nomás este hermano, multitudes se han ido. ¿Por qué? Porque se repite la historia. El mensaje es bueno cuando se habla de fe. Cuando el hermano, los tres varones, el hermano Braja sanaba multitudes, todo el mundo, William Mario Braja, los metodistas, bautistas, pentecostal, luz del mundo, todito lo quería. No, que venga para mi iglesia, no, que venga para la mía, no, que venga para la mía. Todo el mundo lo quería. Cuando hacía milagros, sanidades, resucitaba a los muertos, sanaba a los enfermos. Del primer jalón. El segundo jalón, discernimiento. Discernía, ve, este hermano, usted viene de tal sitio, usted tiene cáncer. Así dice el Señor, está sano. Usted, esta mujer que no puede tener hijos, así dice el Señor, que va a tener un hijo. Y todo eso, y la gente le gustaba eso. Y los ciegos, usted va a ver, Dios le da la vista. Salían viendo. Los cojos, levántense de esa silla de ruedas. En África llenaron gandolas de silla de ruedas, de muletas, de distintas cosas. ¿Ven cómo lo querían, cómo lo apreciaban? Pero cuando empezó a predicar la simiente de la serpiente, los mismos pentecostales, que eran los que más lo ayudaban, le dijeron, a este le entró una locura de revelación. ¿Ve? Cuando empezó a hablar de las edades, de los sellos, ya no lo querían en ninguna parte, no lo aceptaban. ¿Ve? Y cuando Jesucristo dijo en San Juan 6:52, 53, el que no come mi carne y beba mi sangre, ¿qué dijeron? Dice el hermano, dijeron, este es un vampiro, este es un come carne, un come gente, vámonos. Se fueron 70. ¿Cuántos se han ido del mensaje? Y se seguirán yendo. Y cuando venga la apertura van a quedar poquiticos. Y entre esos poquiticos todavía queda el diablo, porque se fueron todos. Quedaron 12. Quedaron 12. ¿Ve? Y ahí estaba el diablo siéndole fiel al Señor. El diablo es más fiel que muchos mismos llamados cristianos. Ahí estaba con los 12, se quedó hasta ahí. Él estuvo en justificación y santificación, pero no llegó en Pentecostés, dice el hermano Braja, no podía llegar en Pentecostés. ¿Ve? El hermano facturado llega a justificación y a santificación, pero no llega al bautismo del Espíritu Santo. ¿Ve? Y eso está ocurriendo hoy en el mensaje. Y cuando venga la apertura se va a ver más quién es quién. Se va a saber cuando venga la apertura. Ahí se va a botar los colores, porque todo el mundo dice, no, esto está tranquilito. Se repite la historia de Acán, que es Estados Unidos, Elizabeth, Roma, Jehú, Rusia. ¿Ve? Eliseo, la novia. ¿Ve? Elías trajo varios mensajes, ¿no? Le trajo mensaje a Eliseo, a Acán, a Jezabel y a Jehú, y le dio un mensaje a Asael, y mandó huir a otro reino. Entonces ahí está Jezabel, Roma, ahí está Acán, Estados Unidos, ahí está Jehú, Rusia, aquí está Eliseo, la novia, trajo 4 mensajes, la novia está recibiendo su mensaje. ¿Ve? Y le trajo profecía a Estados Unidos.
La séptima visión la vio convertida en claque y le trajo profecías a Isabel. ¿Ves? Porque muchos hablaron de la Iglesia Católica, Martín Lutero y todo, pero no hablaron de las hijas, ¿ves? Que son las iglesias denominacionales. Pero eso que nosotros protestamos a la Iglesia Católica, protestamos a la Iglesia denominacional y protestamos a mucho este mensaje. Somos los verdaderos protestantes. Protestamos todo aquel que está fuera de la palabra de Dios. ¿Ves? Y en estos 2000 años Dios ha venido actuando, Dios ha venido avanzando. Hermano Jaime Lutero representó el caballo. Wesley representó el vehículo. Los pentecostales representaron el avión, pero hoy estamos en el tiempo del astronauta. El hombre ha pasado más allá del espacio. Por eso que Pablo dice en Efesios 1:3 que estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ve, Proverbio 29:18 dice: el pueblo sin profecía se desenfrena. Aquí todo es la palabra de Dios. No importa quién venga a decirnos que vamos para allá, vamos para que coma pan allá, vamos para que le des playa allá, porque no, que es el profeta viejo, que tiene 70 años en el mensaje, que es el hijo del hermano Braja, que es el yerno del hermano Braja, que es el sobrino del hermano Braja. Vamos para que comas pan, así dice el Señor. Vení para que le des play, no. Vení para que te monté con Julián Soto Santiago, no. Vení para que venga, para que Félix Cocú, no. Vení para que no vamos a creer. No nos va a pasar como este que envió Dios. Y por obedecer al profeta viejo, no, porque es el profeta viejo, porque es más viejo en el mensaje, porque tiene más experiencia. Hay que creerle, no, hay que creer la palabra. La palabra está sobre, hermano, dice, deshaga toda experiencia, todo, quédese con la palabra. Es la palabra, no es el hombre. Por eso en Gálatas 1:11 y 12, Pablo dice: el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es la revelación. ¿Ve? Y este profeta viejo hizo que el joven, aquel profeta joven que Dios le había dicho: no coma pan, no bebas agua. ¿Qué figura del pan? Figura del pan es la palabra. ¿Ve? Este profeta vieja lo estaba llevando a un pan, y era un profeta, pero le estaba llevando el pan que no era. El agua que Dios le dijo que no comiera, que no tomara, y el pan que Dios le dijo que no comiera, y que no regresara por el mismo camino. ¿Ve? Así muchos se regresan, como dice usted, este hombre que tenía 40 años en el mensaje, se regresó. ¿Ve? Y se lo comió el león, porque ya sé lo que se lo va a comer, ya se lo comió ya. El león es el diablo, él anda como león rugiente buscando a quien devorar, y ha devorado a muchos. Y si nosotros nos debemos a este hombre a desviarse la palabra de Dios, este profeta, el mandato que Dios le había dado, allá a regresarse, automáticamente muere. ¿Por qué? ¿Por qué muere? Porque el león se lo come. ¿Ve? Y cuando nosotros nos regresamos del mensaje, ya el diablo dice: está muertecito, me lo voy a comer. ¿Ve? Y se lo come espiritualmente. ¿Qué nos toca? El infierno. No importa de quién venga, no, que es el nieto, que es el hijo, que es el sobrino, que es del hermano Braja, porque el apellido Braja tiene peso, porque hay que obedecer, porque ellos fueron, no. Los hijos de Elí fallaron, de sumo sacerdote, eran carnales. Los hijos del profeta Samuel fueron carnales. ¿Ves? Y así sucesivamente, no porque sea un hijo de un pastor, no porque es un hijo de un evangelista, no porque es el hijo del profeta, no porque es el hijo, no, aquí no es porque sea, aquí no hay jerarquía. Se critica a la Iglesia Católica, pero yo siempre he dicho, hay muchos papas en el mensaje. ¿Ves? Jerarca en el mensaje. ¿Ves? Entonces, ahí donde está el mal, de regresarnos a obedecer porque es antiguo, porque es viejo, porque tienen el mensaje, no es la palabra. Es la palabra, el absoluto, así predicó el hermano Braja, el absoluto es la palabra de Dios. Y Dios es su propio intérprete, y Dios interpreta su palabra cuando la palabra se cumple. ¿Ves? Génesis 1:3, sea la luz o es la luz, Dios es su propio intérprete. Isaías 7:14, una virgen concibirá y una virgen concibió. Dios es su propio intérprete. Isaías 43, vos que clama en el desierto, Dios trajo la cuarta vez, lo ha traído Dios, el espíritu de Elías sobre la tierra. Ha traído la manifestación del Hijo del Hombre, Dios es su propio intérprete. Ha traído 7 mensajeros, Dios es su propio intérprete. Dios tiene una novia aquí en la tierra, Dios es su propio intérprete.
Venga quien venga, no lo vamos a creer. No, que vámonos por este camino. No, Dios me mandó y me dijo que obedeciera la palabra. Que vámonos por el camino de William Soto, vámonos por el camino de los Cinteros, vámonos por el camino de Félix Cocú, vámonos por el camino de Sobraja, vámonos por el camino del hermano Coleman, del otro y del otro. No le vamos, no, es la palabra. La palabra, sea Dios verá. Romanos capítulo 3, verso 4. Y todo hombre mentiroso. La novia va a creer la palabra. Venga de quien venga, la novia se va a quedar con la palabra. Porque la novia es la palabra. San Juan 10:27, él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La voz de Dios es la palabra de Génesis hasta Apocalipsis. Esa es la voz de Dios y eso es lo que la novia va a obedecer porque la novia es la palabra. Que el mundo no crea, eso no importa. La palabra de Dios se tiene que cumplir. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y no hará. Amos 3:3 dice, andarán dos de acuerdo, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. La novia y la palabra andan juntos porque estamos de acuerdo, porque ambos son la palabra. Que el mundo no lo crea, que el mundo lo ignore, que vámonos con este, que vámonos con aquel, que vámonos con este hombre, que aquel hombre. No, la palabra. La novia prueba los espíritus. ¿Con qué lo prueba la novia? Con la palabra. La novia le hace el ADN. La novia le mete el detector de mentiras. ¿Ve? Si no está hablando conforme a la Biblia y conforme al mensaje que Dios ha traído para el tiempo del fin, no es de Dios. No, que el séptimo sello no fue revelado, que la edad de la Odisea no ha terminado, que la piedra de corona no ha descendido, no es de Dios. Venga de quien venga, no es de Dios. Porque Dios ha dicho ya a través de Mano Braja y a través de la Biblia, Apocalipsis 17, sino que en la voz, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Y el hermano Braja predicó un mensaje que lo tituló Cristo es el misterio de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cristo es el misterio de Dios revelado. No que ese hermano tiene seguidores, que ese hermano es famoso por las redes sociales, que ese hermano es el más elocuente en el mensaje, que es el más erudito, que es el más sabio. Nosotros nos quedamos con la palabra. Venga de quien venga, la palabra oímos a los hermanos y lo amamos, pero si no habla conforme a la palabra de Dios, no es de Dios, un mal espíritu en este hermano. ¿Ven? Entonces la novia es la palabra de Génesis hasta Apocalipsis. Y la novia se quedará con la palabra. Bueno, esperemos que en esta segunda exposición seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Avanzando poco a poco adelante, vamos en este estudio de las 7 edades de la iglesia, gracias a la colaboración del pastor Mervis Carrasco, y seguimos avanzando también, aclarando conceptos en cuanto a 7 problemas presentados a los creyentes del mensaje de la hora en cuanto a las 7 edades de la iglesia. Vimos que nuestro primer problema que abordamos era que se acusaba al hermano Branham de un plagio literario a través de la aclaración, a través de las evidencias. Pudimos demostrar de que eso es falso, no hubo plagio. El problema número 2 fue que ellos decían de que la Biblia no habla de edades. En ese programa el pastor Bebi Carrasco nos dio escrituras donde la Biblia sí habla de edades. Incluso cotejamos una escritura en el idioma inglés que decía that in the age to come, que significa en las edades venideras, en la Reina Valera, adjuntando la escritura del pastor y otras 2 escrituras, presentamos 4 evidencias de que la Biblia sí habla de edades. Ahora estamos por estrenar el problema número 3, que hablaba que las 7 de la iglesia
a través de un mapa se podía mostrar la localidad de cada iglesia de las 7, y que Pablo iba a caminar por todo ese recorrido llevando el mensaje, y que el concepto del hermano Branham de las 7 edades estaba equivocado. Pudimos, a través de recurrir al doctor Cyrus Scottfield y sus comentarios de la Biblia, para aclarar esa problemática, la cual el doctor aclara claramente. Y hoy hemos tomado el cuarto problema con el pastor Mervis Carrasco, que decía que las 7 edades era solo una lectura forzada de la historia de la iglesia. Y realmente las 7 edades de la iglesia no es una lectura forzada, sino una necesaria. El estudio de las 7 edades de la iglesia es el camino para poder entender la historia de la iglesia de Jesucristo en períodos o etapas o edades. 7 iglesias que son el camino para saber el estado espiritual de la iglesia de Jesucristo a través del tiempo. En Efeso vimos que era la edad de la iglesia en la cual se recibió la doctrina de Cristo. La edad de Esmirna, la edad de persecución, la edad de Pérgamo, una edad en que la iglesia venía avanzando, creciendo. Tiátira durante la Edad Media, Sardis, que fue el tiempo de la protesta, de la reforma, Filadelfia con el gran avivamiento, y la Odisea, que vemos en el estudio que hicimos con el pastor. Hicimos un programa acerca de la apostasía y vimos cómo esta apostasía ha llegado hasta la iglesia de este mensaje. Ahora, estas 7 edades de la iglesia que estamos estudiando es un periodo histórico. Es necesario conocer la historia de la iglesia, cómo nace, cómo se desarrolla, y cómo las dos vides, las dos iglesias, la verdadera y la falsa, vienen a través de todo el periodo gentil, y cómo el Espíritu Santo vino en cada tiempo, en cada edad, en el mensajero. Las 7 iglesias representan diferentes periodos o edades de la iglesia. El mensaje de Jesús para las iglesias en la aplicación profética, que es la que nos concierne a nosotros, a través de un ministerio profético y a través del respaldo de el trabajo dispensacional que se hizo para conocer las edades, y en el tiempo final para conocer a través del profeta William Branham los mensajeros para cada edad de la iglesia. Por eso acabamos con ese problema, el cuarto, y ahora pues seguimos adelante en este estudio de las 7 edades de la iglesia. Pastor Mervis Carrasco, sus palabras de despedida. Bueno, hermano Eve, Dios me lo bendiga, y bueno, Dios bendiga a la audiencia, ¿verdad? Que podamos hacer ayuda. Amén. Para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo, para esa manada pequeña, como dice en Lucas 12:32. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido danos el reino. Entonces Dios nos ha placido darnos el reino, no es de ahorita, es desde antes de la fundación del mundo. Y bueno, esperemos que sea Dios con cada uno de nosotros y que Dios nos siga ayudando, y que tenemos en Filipenses 1:6 que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que Dios le bendiga a todos y que Dios los guarde, y bueno, quedamos para un próximo programa.
Amén. Una más de Hablemos Claro. Hasta la próxima.